Dios les bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. En este momento estaremos viendo Lucas, iniciando con Lucas 8:40, que es la enseñanza que hubiese tocado el día de ayer. Pero antes de iniciar, vamos a orar, elevar una oración, que el Señor sea el que esté dirigiendo mis labios, dirigiéndolo a usted también para aportar en esta enseñanza, porque podemos aprender mutuamente del uno del otro. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos das, Señor. Gracias porque podemos entrar, Señor, confiadamente ante tu presencia. Gracias, Señor, porque ahora nosotros podemos ir contigo con cualquier necesidad, con cualquier petición, no importando qué tan pequeña sea o qué tan grande sea, Señor. Tenemos esa entrada directa ante tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque ahora tú moras dentro de nosotros. Ahora no estás en carne y hueso, pero estás en espíritu dentro de nosotros, uniéndonos con el Padre y uniéndonos con tu iglesia. Señor, dice que tú y el Padre son uno y que también has pedido que nosotros como iglesia seamos uno, no importando dónde estemos, si estemos en casa, estemos en la iglesia, Señor, pero por medio de tu Espíritu Santo nos unes, Señor, a toda la iglesia, Señor, en todo el mundo, Señor. Nos haces uno a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque nunca estaremos solos, Señor. Tú estás con nosotros. Estamos unidos, Señor, como iglesia, Señor, aunque estemos físicamente solos, Señor, pero en espíritu estamos bien acompañados, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor. También te damos gracias por este nuevo día, Señor, que nos has regalado. Gracias, Señor, por el aliento, Señor, esa respiración que quizás algunos, Señor, en este momento, Señor, están batallando para respirar con la neumonía, Señor, con esta coronavirus, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú escuches, Señor, el clamor, Señor, de esos familiares, Señor, que tú escuches, Señor, nuestra oración, Señor, que tú traigas sanidad, Señor, a esos cuerpos, a esos ancianos, Señor, a esos niños jóvenes, Señor, en el nombre de Jesús. Pero en esta mañana nosotros te damos gracias, Señor, por ese aliento. Te damos gracias, Señor, porque lo hemos tomado, Señor, a la ligera como algo que nos pertenece. Pero ni aún el aliento, la respiración, el oxígeno nos pertenece, Señor. Proviene de ti, Señor, y te damos gracias, Señor, por permitirnos respirar, por permitir, Señor, que nuestro cuerpo esté funcionando como debe de ser, Señor. Gracias por crear a nuestro cuerpo perfectamente, Señor, en una unidad, Señor, trabajando juntos, Señor. Nuestro cuerpo es el ejemplo, Señor, de cómo la iglesia debe de trabajar en unidad, en complementándose el uno al otro, Señor. Gracias, Señor, porque tú hiciste todas las cosas perfectamente, Señor. Solamente el pecado ha venido, Señor, a destruir. El pecado ha venido a detener tu obra perfecta, Señor. Pero he aquí, Señor, nos rendimos ante tus pies, Señor. Rendimos nuestras fuerzas, nuestro aliento, Señor. Al cabo tú no lo diste, Señor. Aquí estamos, Señor. Recibe este día, recibe esta enseñanza como una ofrenda, Señor. Que nuestra vida sea un sacrificio vivo y santo, Señor. Un sacrificio vivo y santo, Señor, que por medio de la sangre de Cristo nosotros somos lavados con tu sangre, Señor. Todo el pecado es lavado, Señor. Somos limpiados, Señor. Ahora nos convertimos en tus santos, Señor, por medio de Jesús, Señor.
que nosotros no manchemos, Señor, estas vestiduras blancas, Señor, que nosotros no manchemos, Señor, este cuerpo santo, este templo santo, Señor, donde mora tu Espíritu Santo, que no entristezcamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Señor, metiéndole basura, Señor, en nuestros ojos, nuestros oídos, Señor. Santifícanos, Señor, apártanos, ayúdanos a apartarnos del pecado, apartarnos de las cosas que nos contaminan, Señor, porque tú pides, Señor, una esposa vestida de blanco, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por tu morada dentro de nosotros. Gracias por tu paz. Gracias, Señor, por ese aliento de vida, Señor. Gracias te damos porque tú estás con nosotros a cada momento y cada instante, Señor. Te damos toda la gloria, Padre. Gracias, gracias te damos. Dios les bendiga a cada uno, los que me están acompañando. A Jimmy, el hermano Porfirio, Dios me lo bendiga. Vamos a estar en Lucas 8:40, que es lo que hubiera tocado ayer. Y si Dios me permite, gracias hermano Porfirio. Y si Dios me permite, entonces después haré el video del que pertenece para el día de hoy, para no perder la enseñanza. Se me hizo muy hermosa cuando la estaba estudiando ayer. Nada más que no metí el video. Vamos a tratar de meterlas. Dice Lucas 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Aquí vemos el contraste. No sé si recuerdan que el día sábado estábamos hablando acerca del endemoniado de Gadareno. Estaba Jesús, había sanado, había liberado al Gadareno, pero ahora y luego después de restaurarlo, de liberarlo, el pueblo lo estaba rechazando, lo estaba echando de patadas fuera de ese lugar. No quisieron recibir a Jesús en ese lugar, pero aquí luego vemos el contraste en Lucas 8:40, que es lo que sigue de esa historia. Por eso es que quise seguir la continuidad, porque aquí vemos el contraste cuando él regresa a este lugar. Entonces la multitud lo está recibiendo con gozo. Quizás así nos pasa, que en un lugar nos están rechazando, pero Dios, como sea, rechazaron a Jesús, pero Jesús dejó a alguien que sí podía entrar, a predicarle a esa gente de Gadara. Y así que Lucas 8:40 sigue diciendo: la multitud lo recibe con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Aquí vemos a una persona, un principal, una persona de título, una persona con mucho honor, una persona que es muy respetado. Quizás este Jairo era uno de los que estaban tratando de pescar a Jesús en error. Quizás no lo estudié lo suficiente, pero quizás pudo haber sido él uno de los que le tenían envidia o les caía mal a Jesús, o Jesús les caía mal a ellos porque sanaba en el día de reposo, porque estaba insinuando ser Jesús, el Hijo de Dios. Y así que vemos a este Jairo, aunque era de posición grande, sigue diciendo, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Vemos aquí, es un principal de la sinagoga. Significa que esta persona conocía las escrituras, conocía a Dios también, pero le faltaba esa entrada directa ante la presencia de Dios. Aunque conocía mucho de la palabra, aunque era alguien muy respetado dentro de la iglesia o del templo,
no tenía la manera él necesitaba algo que Jesús tenía, que él no poseía, aunque tenía mucha posición, tenía mucha teoría, tenía mucho conocimiento de la palabra, le faltaba algo, algo todavía necesitaba, le faltaba lo más importante, que era la entrada directa al Padre. Y dice aquí, se postró a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Cuando uno necesita a Jesús, entonces sí, uno hace a un lado las posiciones, hace a un lado los títulos, y uno se postra a los pies de Jesús. God bless you, Gladys. Quizás en esta mañana tienes posiciones, tienes conocimiento de la palabra, pero todavía te falta una petición que tú sabes que no hay manera de que tú la puedas obtener. Y recordemos que en ese tiempo, no lo había yo pensado antes, Jairo no tenía esa entrada directa ante la presencia de Dios. En ese momento él no sabía que él podía entrar directamente. ¿Por qué? Porque Jesús aún no había muerto, no había roto ese velo que separaba el lugar santo al lugar santísimo, que significa que era el lugar directamente ante la presencia del Señor. Y dice, porque le rogaba y se postró a los pies de Jesús, Lucas 8:42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Aquí vemos la razón por la cual este principal de la sinagoga se postra a los pies de Jesús, porque por una hija, por esa hija única, esa hija amada, así como hace días hablábamos acerca de ese hijo único que había muerto. Aquí vemos la misma historia, pero es de una hija, y es el principal de la sinagoga. Uno como padre, como madre, deja a un lado los títulos y hace lo imposible por ese hijo, por esa hija, y en especial me imagino por este principal, que era su hija única de 12 años. Me imagino a este principal, ya había buscado de todas formas, había tratado de sanar a su hija, pero ya no hubo más. Pero me imagino que este principal tuvo que haber visto los milagros de Jesús dentro del templo, cuando le sanó la mano al que tenía la mano seca dentro de la sinagoga, de la sinagoga. Pienso que él o lo vio o lo escuchó, que había hecho ese milagro dentro de la sinagoga. Me imagino que escuchó o oyó o lo vio cuando se levantó ese muchacho paralítico, que sus amigos lo llevaron directamente dentro de la casa, removiendo el techo para que Jesús lo sanara, para que cayera enfrente de Jesús. Recordemos, en esa historia estaba rodeado de líderes religiosos. Y así que vemos que este principal ya no tenía otra salida, y se fue a los pies de Jesús. Aquí no le importó qué dijera la gente, no le importó cómo se iba a ver, no le importó si iban a hablar mal de él. Dijo, yo me postro a los pies de Jesús. Yo sé que si hay alguien que puede hacer un milagro en mi hija, es Jesús. Y así que si me postro o si le tengo que rogar, pero lo único que quiero es que mi hija sea sana, que mi hija sea salva. Y así que este principal de la sinagoga les ruega a Jesús, y sigue diciendo, Lucas 8:42, dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Así que vemos que Jesús cede y va a ir con este principal
con este principal. Pero mientras van caminando, está sucediendo lo contrario que debe de suceder en este día. Era tanta la multitud que estaba alrededor de Jesús. En inglés dice como que lo están apachurrando, they're crushing him. Se están agolpando, están todos, y me imagino que la manera que Jesús está caminando es quizás abriendo a las personas, tratando de caminar dentro de esas personas, pero todo lo están congestionando a Jesús y también a Jairo. Y me imagino que Jairo ha de pensar, para cuando lleguemos, hay tanta gente, podremos llegar a tiempo. Esta gente que no se hace a un lado, y mi hija que se está muriendo, por favor. Yo me imagino que quizás había desesperación dentro de Jairo, aunque quizás no lo expresó verbalmente. Yo me imagino que tenía que haber una ansiedad dentro de Jairo, necesitando que Jesús llegara a su hija antes de que muriera. Y así que Lucas 8:43 sigue diciendo: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Aquí vemos una mujer que también duró 12 años, algo que para ese tiempo pienso yo que ella dijo: no hay forma de ser sanada, ya mi vida va a ser así, mi vida ya va a ser una vida de aislamiento, mi vida ya no tiene cura, mi situación ya es como es y ya. Pero al escuchar de Jesús, me imagino que dijo: esta es la última esperanza que tengo. Y sigue diciendo el 44: y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y así que vemos entonces una situación una vez más un poco parecida con la mujer pecadora que no quiso ofrendarle sus lágrimas y derramar su perfume delante de Jesús, sino que por detrás se acercó a Jesús. Dios le bendiga, hermana Juani, pastora Juani, tía. Vemos entonces que esta mujer también llega por detrás de Jesús, que igual nos muestra de que tenía pena, tenía vergüenza, no quería que nadie se diera cuenta. Recordemos que el estar en flujo de sangre significa que no debes de estar dentro de la comunidad. Ellos tenían que estar fuera, gracias tía, tenían que estar fuera de la ciudad, tenían que estar con los inmundos, tenían que avisarle a todos que no se podían acercar a ellos. O sea, eran echados fuera del pueblo. Quizás si ella tenía familia, ella había sido echada fuera de su familia. Y no solamente eso, también de entrar dentro de la iglesia, de la sinagoga. Ella había sido oprimida, había sido quitado ese derecho o ese privilegio de entrar dentro del templo, de la sinagoga, que es algo que todos nosotros el día de hoy quizás también estemos experimentando. He visto que algunos sí han ido a los templos, pero vemos que la mayoría el día de hoy no estamos entrando en el templo físico por la razón de este coronavirus. Y vemos que esta mujer también estaba pasando la misma situación, pero por 12 años. Imagínense, 12 años, el no poder entrar a la sinagoga, no poder tener ese encuentro con Dios, no poder recibir la palabra, la edificación espiritual, no escuchar esas palabras de vida, el pan de vida a través de la palabra en la sinagoga. Y no era como el día de hoy, que tenemos muchos videos, ni aún ellos tenían acceso a la palabra
como nosotros la tenemos en física. Ahora no solamente tenemos la Biblia física, el libro, ahora lo tenemos en casi, si queremos, lo tenemos en el teléfono, lo tenemos en la tableta, lo tenemos en la computadora. Por todos lados nosotros tenemos el privilegio de la palabra, pero recordemos que esta mujer no lo tenía. Las escrituras era algo muy costosos, estaban en rollos, y cada libro y cada carta, después las cartas estaban escritas en rollos, y solamente los muy ricos y los que estaban ministrando dentro del templo, de la sinagoga, son los que tenían acceso a la escritura. Así que la única manera de que esta mujer recibiera esa palabra de vida era al llegar en la sinagoga. Y por esa razón también muchos de ese tiempo se memorizaban la palabra, que es algo que nosotros necesitamos hacer. Se memorizaban la palabra para que cuando no estaban en el templo, ellos la guardaban dentro de su corazón. Y así que vemos que esta mujer de flujo de sangre había sido excluida de vivir dentro del pueblo, así como nosotros estamos ahorita. No podemos tener comunicación. Ella no podía ir al mercado así como usted y yo. Ella no podía, lo más importante, no podía ir al templo, no podía estar con su familia. Ella estaba pasando mucho de lo que nosotros estamos pasando el día de hoy, pero por 12 años. Imagínese cómo se siente usted en esta hora, quizás no pudiendo ir. Yo no he querido ir a ver a mi abuelita por lo mismo, porque he estado en mucho contacto. Le llamo y le pregunto cómo está, pero digo, si yo tengo el virus y le puedo contagiar, y ellos en su estado elevado de su edad, ¿verdad? Uno tiene que tomar más precaución con ellos. Y sé que mis tíos y mis tías sí han estado yendo, y yo, como tengo los niños que están siempre en contacto con muchas cosas, dije, Señor, no sé, está en tus manos. Yo quisiera estar con mi abuelita, pero digo, me estoy confiada de que ella está bien. La estoy llamando y le pido, y ténganla en oración, ¿verdad? Mis abuelos, a los pastores Noé Campos y Blanca Campos. Pero uno puede ver entonces un poco cómo se sentía esta mujer al no ir y tener contacto con su familia, con sus amigos, con las personas en la sinagoga. Había sido rechazada entonces ahora de todo contacto físico, porque cualquiera que la tocaba se convertía se hacía inmundo en ese día. Por ese momento tenía que pasar por un proceso, Alicia, de purificación. Así que por esa razón ella va con Jesús por detrás, para que nadie se dé cuenta, para que nadie la vea, y toca el borde de su manto de Jesús, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Vemos que quizás esta enfermedad de flujo de sangre es muy parecido a la enfermedad del día de hoy, que los que están siendo contagiados con este virus son aislados, son sacados de la comunidad. Pero en esta mañana el Señor está diciendo, si tocares solamente el borde del manto de Jesús, si solamente entrares, ahora tenemos acceso directo ante la presencia del Señor. Ahora tenemos esa entrada directa, podemos entrar confiadamente ante la presencia de Dios y pedir. Estábamos viendo en los días anteriores cómo Jesús
tuvo control sobre las aguas, sobre el mar, sobre los vientos. Y luego vimos cómo Jesús tuvo poder para echar fuera los demonios. Y ahora vemos cómo Jesús, sin hacer nada, solamente porque una mujer tuvo suficiente fe para tocarle solamente el manto. Imagínense, solamente le tocó un pedacito del manto para que nadie se diera cuenta, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Si usted solamente entra y toca un poco de la presencia de Dios, si solamente entrara en tantito en la presencia de Dios, un poco de la gloria de Dios, ¿qué no sucederá? No recibirá su sanidad, no recibirá su milagro al instante si usted entra en la presencia del Señor. Y entonces vemos Lucas 8:45, dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, el que siempre, el portavoz de los apóstoles, ¿verdad? Dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Mis hermanos, si nosotros solamente tocásemos solamente un pedacito de la gloria de Dios, sentiremos que el poder sale de Él, que recibimos poder, que su poder viene a morar dentro de nuestra vida, que el poder nos transforma, nos toca, nos regenera, nos sana, nos restaura. Es el poder de Dios que nosotros necesitamos el día de hoy. Dice 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, aquí vemos que ella estaba tratando de hacer las cosas escondidas, tenía pena o sabía que si la veían hasta quizás la podrían apedrear por romper las leyes terrenales, que como el día de hoy debemos de estarnos aislando, pero cuando hay una necesidad tan grande como esta mujer rompió las reglas al querer recibir su sanidad, querer recibir ese milagro que necesitaba. Dejó a un lado las leyes terrenales para poder encontrarse con el Maestro. Y en esta mañana no necesitas romper las leyes para recibir tu milagro desde su casa. God bless you, José. Desde tu casa puedes recibir tu milagro. Desde tu casa el Espíritu Santo puede llegar a tu vida. El Espíritu Santo puede venir y cambiarte, y puede sanarte, puede restaurarte. Solamente al entrar en la presencia de Dios, la gloria caerá sobre tu vida para que recibas tu milagro. Si solamente creyeres, como dice el canto: sé tú cual la mujer que fue y tocó el borde del manto de Jesús. Si tú le tocas hoy, sanarás también. Si tú tocas el borde del manto, estamos hablando, si entras en la presencia de Dios, si tocas la gloria de Dios, si solamente crees, hoy recibirás tu milagro. No esperes para mañana, que quizás mañana será muy tarde. Hoy es el día para que recibas la sanidad. Hoy es el día para que recibas ese milagro que tanto necesitas. Entonces sigue diciendo: cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. También postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Allí vemos que la mujer se desahogó. Le dijo todo lo que había sucedido. Quizás le dijo: he tratado de ir con doctores, he tratado de ir con brujos, quizás a lo mejor he ido con todos los que me han dicho, he hecho todo lo que me han dicho, he gastado todo mi dinero y aún si había seguido igual, pero escuché de ti, Jesús, y dije: voy a ir a tocarle solamente el borde. Voy a hacer que él no se dé cuenta, solamente le voy a tocar el borde.
quizás en esta hora nadie se vaya a dar cuenta de que entres en tu aposento, que entres en oración. Nadie se dará cuenta que doblarás rodillas ahí en tu hogar, pero el Señor sí se dará cuenta y recibirás del poder que sale del Señor. Si tú doblas rodillas en esta mañana, recibirás tu milagro. Allí donde quizás nadie se da cuenta, verás la gloria de Dios si solamente crees. Y le dijo: hija, al tú doblar las rodillas, el Señor te dice: hijo, hija, ya no más eres esa persona a la cual todos rechazan. Ya no eres esa persona a la cual no puede convivir con los demás porque estás lleno de pecado o porque estás sangrando, tienes ese flujo de sangre, estás contaminado, eres inmundo. Ahora el Señor te dice: hijo, hija, puedes entrar confiadamente ante mi presencia. Te vuelves a meter dentro del rebaño, de la familia de Dios. En la palabra hija dice: he tenido cuidado de ti, te he amado siempre, tú me perteneces, hija, yo tengo cuidado de ti. Y dice: hija, tu fe te ha salvado. Al doblar rodillas allí en tu hogar, en ese instante, por tu fe, recibirás no solamente la sanidad y la restauración, pero también recibirás lo más importante, sino que la salvación. Recibirás el perdón de pecados, recibirás esa liberación del peso que te asedia, recibirás ese alivio. El Señor cargará la carga por ti. Y dice: ve en paz. Podrás ir en paz, podrás vivir en paz. Pase la situación que esté pasando, tendremos paz en el Señor. Qué hermosos los privilegios de entrar en la presencia de Dios. No sé cuántas veces he necesitado sanidad física y también espiritual, y siempre que he entrado de rodillas a la presencia del Señor con un corazón sincero y humilde, el Señor siempre me ha escuchado y siempre ha traído sanidad. No siempre en ese momento, pero siempre el Señor me ha sanado. Dios te bendiga, Juan. Siempre me ha escuchado y he recibido la sanidad física y también emocional y espiritual. Si en esta hora estás necesitando de ese milagro, te invito que allí donde estés, doble rodillas y entres en la presencia del Señor, que ese es el privilegio que tenemos el día de hoy, que antes no tenían, no podían entrar en la presencia de Dios. Y esta mujer dijo: voy a entrar, pero por detrás, y aún así recibió su milagro. En esta mañana yo le decía al Señor: con un poquito recibió su milagro. Si solamente tocásemos un pedacito de la gloria de Dios, recibimos la sanidad y la restauración. Pero recordemos que esta historia empezó con Jairo. Esta historia empezó con ese líder religioso que estaba necesitando que el Señor llegara a prisa con su hija porque se estaba muriendo. Y me imagino a Jairo en estos momentos esperando que Jesús avance. Pero al parecer, entre más avanza, más se detiene. Hay mucha gente que lo está apretando, pero Jairo está esperando en el Señor que llegue a donde está su hija. Y sigue diciendo el 49, Lucas 8:49, y estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. No sé cuántas veces quizás se nos ha parecido que el Señor no llegó, que el Señor no contestó, que el Señor no fue lo suficiente rápido, no actuó lo suficiente rápido. Y al parecer todo está perdido, no hay ya solución.
Pero vemos que en el 50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. En esta mañana, a veces hay situaciones que parecen que Jesús no llegó a tiempo. Pero el Señor le dice, no temas, cree solamente, verás la gloria de Dios, cree solamente. El versículo 51 dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo. Dios le bendiga a ti, Gloria, hermana Gloria, y serás salvo. Dice, sino a Pedro y a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Solamente a su grupo especial. No todos tienen el privilegio de entrar con Jesús cuando Dios va a hacer un milagro tan grande y tan poderoso. Solamente Pedro, Jacobo y Juan y la padre y la madre de la niña tuvieron el privilegio de entrar a ese lugar donde estaba esa niña muerta. Y el 52 dice, lloraban todos y hacían lamentación por ella. Ya todos habían resignado que no había vuelta atrás, ya ella estaba muerta, no había solución. Pero Jesús les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. 53, Lucas 8:53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándole de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Aquí vemos que Jesús tuvo poder. Dios le bendiga, hermano Tano. Thank you, Juan. Aquí vemos que el Señor tuvo el poder nuevamente para levantar, resucitar de los muertos a esta mujer. Anteriormente vimos que Jesús tuvo poder sobre los vientos, sobre la tormenta, sobre las alas. Entonces vemos que el Señor tuvo poder para echar fuera a los endemoniados. Vemos que Jesús tuvo el poder para sanar la mujer que parecía que no había sanidad, no había solución a su vida de ese flujo de sangre. Y ahora vemos que Jesús levanta de los muertos a esta muchacha, a esta niña de 12 años y la resucita. Vamos a ver que lo que Lucas está tratando de decirnos, que hay imposible para Dios. No hay circunstancia, no hay poder, autoridad que pueda detener la gloria de Dios en tu vida. Parece que quizás estas situaciones eran tan peligrosas. El viento en el mar, en la tormenta, estaba peligrando la vida de los discípulos. En el endemoniado, la vida del endemoniado también. Vemos cómo al echar fuera los demonios, los cerdos cayeron al mar y murieron. Ese era el destino de ese endemoniado gadareno. Vemos a esta mujer que por 12 años, Dios le bendiga, tía, estaba sufriendo de flujo de sangre. Que si nosotros cabalmente, yo pienso, ¿cómo es que vivió tanto tiempo con flujo de sangre? Cualquier otra persona, pienso yo, que ya hubiera muerto de falta de hierro. No sé, pienso, si alguien ha estado con flujo de sangre tanto tiempo, 12 años, ¿será que también su vida ya estaba por morir? Y luego vemos que sucede lo peor, la muerte llega, pero aún así Jesús tiene poder para levantar hasta lo muerto, para resucitar lo que ha muerto. En esta mañana el Señor nos quiere infundir de ese poder, de esa autoridad y también de esa fe, que no hay nada imposible para Dios. No importando qué tan peligrosa sea la situación, qué tan desesperante sea la situación, Jesús tiene poder aún sobre lo más
fuerte, lo más incontrolable, que son las tormentas, que son los demonios, que son las enfermedades, que es la muerte. Aunque mi hijo murió, un día el Señor lo resucitará. Estamos confiados que no hay fuerza que pueda detener la gloria de Dios en nuestras vidas. Lucas 9, seguimos: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí vemos la razón por la cual Jesús los pasa por estas situaciones, o por la cual Lucas junta todas estas historias pequeñas, todos estos milagros. Nos está mostrando que antes de mandar Jesús a los discípulos, los hace pasar por un entrenamiento de fe. Quizás le pudiésemos decir, los está pasando por un entrenamiento de fe. En la primera estaba queriendo que ellos reconocieran que Jesús va con ellos, que no tienen que temer. Luego vemos que Él lo pasa por todas esas situaciones y ellos son testigos de todo lo que estaba pasando. Nosotros a veces el Señor nos pasa por situaciones difíciles, nos pasa por las cosas imposibles, para que nosotros veamos la gloria de Dios y para que nosotros entonces podamos ser enviados con poder y autoridad. Como dice Lucas 9, poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Quizás Dios te ha puesto por medio de enfermedades. Quizás Dios te ha puesto, Dios le bendiga, hermano Moisés. Quizás Dios te ha puesto en situaciones frente a demonios. Quizás Dios te ha puesto frente a situaciones de enfermedades, pero el Señor lo hizo con el propósito de fortalecerte la fe, para que entonces tú seas enviado con poder y autoridad para sanar y para restaurar, echar fuera y calmar las tormentas. Y el versículo 3 sigue diciendo, Lucas 9:3, y les dijo: no temáis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier cosa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. El Señor en esta hora, en esta mañana, los quiere enviar con poder y autoridad, que vayan paseando por todas las aldeas, por todas las ciudades, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has mostrado que nos pasas por situaciones para que nuestra fe, Señor, sea fortalecida, para que podamos creer, para que cada paso era un paso de fe, cada paso era un paso de obediencia, de la cual nuestra fe era fortalecida, iba creciendo al ver tus maravillas, al ver tu poder, al ver tu autoridad sobre toda cosa, Señor. Sé, Señor, que mi vida, Señor, ha ido creciendo al ver cómo tú has obrado en mi hogar, Señor, cómo tú has obrado físicamente, sanando mi cuerpo, Señor, sanando mi interior. Lo más importante, Señor, cosas que yo no podía cambiar, mis caracteres, mi actitudes que yo no podía cambiar. Tú has ido, Señor, haciendo lo imposible, Señor, en mi vida, Señor. Gracias te doy, Señor, pero ahora, Señor, tú estás llamando a cada uno a tener esa comunión, Señor, esa relación íntima contigo, a conocer que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, el mismo Dios que sana, el mismo Dios que tiene poder, el mismo Dios que calma la tormenta, Señor. Eres el mismo Dios, Señor, que trae nuevamente dentro el rebaño que se ha descarriado,
que ha sido quizás rechazado dentro del templo, dentro del pueblo de Dios, Señor, tú lo traes y le llamas hijo, hija. Le dices con esas palabras: te amo, te he cuidado en este tiempo, he estado contigo, he estado al tanto de ti y ahora te toca regresar a casa. En esta hora, si hay alguna necesidad, Señor, si hay alguien necesitando sanidad, liberación, Señor, necesitando un milagro, Señor, de parte de ti, Señor, a través de estas historias pido que su fe se haya fortalecido y reciba su milagro, reciba su sanidad, Señor, que allí en su hogar haya doblado rodillas, Señor, se haya humillado ante ti, reconociendo, Señor, que solamente tú tienes el poder, solamente en ti, Señor, hay la salvación, Señor, solamente tú puedes hacer lo imposible, Señor, que en esta mañana pueda tocar, Señor, el borde de tu manto, Señor, que hoy pueda tocar el pedacito de tu gloria, Señor, si no es que entrar plenamente, Señor, en la presencia tuya, Señor, nadar en tu presencia, Señor, no solamente a los codos, no solamente a los hombros, Señor, sino que entrar, Señor, completamente nadar en tu presencia, Señor, que pueda, Señor, sentir, recibir, Señor, de tu gloria, Señor, en esta mañana, que pueda sentir físicamente, Señor, esa sanidad, pueda sentir físicamente que ya recibió ese milagro, Señor. Así como lo has hecho en mi cuerpo, así como lo has hecho en mi vida, Señor. Que lo hagas, Señor, aún más fuerte, lo hagas aún más grande, Señor. Te manifiestes aún más hermosamente en su vida en esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. A cada uno, Señor, que están aislados, Señor, así como esta mujer de flujo de sangre, Señor. A cada uno, Señor, que nos han aislado, Señor, especialmente aquellos que están en los hospitales aislados, solos, Señor, sin sus familias, Señor, sin poder ver a sus hijos, a sus hijas, a sus cónyuges, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que tú los consueles, Señor, que te dejes sentir, Señor, allí en ese hospital, Señor, en ese lugar, Señor, que tu presencia, Señor, les muestre, te manifiestes a ellos, Señor, trayendo sanidad, Señor. No hay distancia muy lejos, Señor, no hay situación muy imposible para ti, Señor. Tú puedes sanar, Señor, a aquellos enfermos, Señor. Recuerdo, Señor, un post de una señora en Facebook, Señor, del Río Grande, Señor, una enfermera, Señor, su padre, Señor, está en el hospital, Señor, y ella está desconsolada, Señor, aunque está confiando en ti, Señor, pero pedimos, Señor, por todos aquellos como esta mujer, Señor, que se siente, Señor, sin poder hacer nada, Señor, pero tú sí puedes hacer algo, tú sí puedes sanar, tú sí puedes abrazar, Señor, a cada, Señor, paciente, Señor. Tú sí, Señor, puedes traer sanidad, Señor. Te pedimos, Señor, tu mano de sanidad, Señor, tu mano de poder sobre cada cama, Señor, sobre cada paciente en esas camas, Señor. Trayendo, Señor, sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos la paz, Señor, sobre aquellos familiares, Señor, que no pueden, Señor, ver a sus familiares, Señor, a su esposo, a su hijo, a su hija, Señor. Pedimos la paz, Señor. Pedimos confianza en ti, Señor. Pedimos, Señor, que ellos levanten sus ojos a ti, Señor, que clamen a ti, Señor, que fortalezca su fe, Señor, para creer en ti. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, protección sobre nuestros ancianos, Señor, mis abuelos, Señor. Sé tu mano de poder cuidando de ellos, Señor. Sé tú, Señor, cubriéndolos con tu sangre preciosa, Señor, así como ese cordero, la sangre de ese cordero sobre los marcos de las casas, Señor, que pasó el espíritu de muerte, Señor, por Egipto, pero no tocó al pueblo de Israel, Señor.
que de esa manera la sangre de Cristo, Señor, cubra nuestros hogares para que no entre el espíritu de esta muerte, de esta enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos, Señor, tu protección sobre tu pueblo, Señor. Pedimos, Señor, que los que andan afuera, Señor, trabajando, Señor, en los hospitales, Señor, mis primos, Señor, mis familiares, Señor, mis amigos, mis amigas, Señor, tú en todo el mundo, Señor, pongas tu mano de protección, Señor, sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, no solamente sobre ellos, Señor, sino también sobre sus familias, Señor. En especial, Señor, mi prima Angie, Señor, que trabaja, Señor, en esas cosas, Señor, mis primos, Señor, que quizás puedan venir en contacto con mi abuelo anciano, Señor. En el nombre de Jesús confiamos, Señor, que tú tienes el control, Señor. Tú tienes a cada uno, Señor, en la palma de tus manos. No solamente a cada uno, Señor, pero a todo el mundo, Señor. Tú sostienes toda la tierra, todo el universo, Señor, la palma de tu mano, Señor. Que no nos podrás cuidar a cada uno de nosotros, Señor. Tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Tienes cuidado, Señor, aún de cada cabello, Señor, de nuestra cabeza, Señor. Gracias te damos por tu cuidado, por tu amor eterno para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno, Señor, con nosotros. Te pedimos, Señor, si hoy alguien, Señor, necesita salvación, Señor, hoy, Señor, te pidan, Señor, que entres en su corazón. Si tú necesitas al Señor en tu corazón, es solo de decirle, Señor, entra en mi corazón. Perdona mis pecados, perdóname, Señor, por fallarte. Quiero ser una nueva criatura, te entrego mi vida. Quiero vivir para ti, Señor. Ahora muero para mi vida y ahora vivo para ti, para tus planes y tus propósitos, Señor. En esta hora es un recordatorio que nuestra vida no es nuestra, le pertenece al Señor. En este día hacemos esa declaración, Señor, me doy muerte a mí, Señor, y vivo para ti, no para mis pasiones, no para mis deseos, sino para tus planes y tus propósitos. Mi vida no me pertenece, soy esclava tuya, soy esclava voluntaria del Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, la fuente de trabajo, Señor, esta economía, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Señor, que quizás están en dificultades, Señor, financieros, Señor. Pedimos que tú abras puertas, Señor, que tú abras, Señor, caminos, Señor, que tú multipliques ese aceite, multipliques esa harina, Señor, que tú multipliques, Señor, ese dinero en sus cuentas bancarias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos, Señor, tu provisión. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres, Señor, nuestro sustentador, Señor. Tú eres, Señor, el que satisface cada necesidad. El Shaddai, el que satisface cada necesidad. No nos das más, no nos das menos, sino que nos das lo necesario, lo que nos va a hacer satisfacción a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos la paz, Señor, sobre cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, esa confianza en ti, Señor, que tú siempre eres fiel. Gracias te damos. Dios me los bendiga a cada uno de los que están, Joana, Gabriel, Dolores, Dina. Dios les bendiga a cada uno, hermana Abigail, Jaime, hermano Jaime. Dios les bendiga a cada uno y que Dios me los bendiga, que reciban la paz del Señor y vivan confiadamente que el Señor está con ustedes, el Señor les ayudará, el Señor vendrá. Solo hay que entrar en la presencia de Dios, entrar confiadamente en la presencia del Señor y recibir el milagro que usted necesita. Dios me los bendiga.